Génesis 1.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos en el libro número 5 de Pentateuco, Devarim, libro de Deuteronomio, y ya prácticamente en nuestra recta final para cumplir con este ciclo maravilloso de Torá, los 5 libros de la Torá: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, los 5 libros conocidos como Pentateuco que conforman la Torá. Muy bien, ayer desarrollamos en el libro de Devarim en el capítulo 3 y en el verso 23, ¿recuerdan? Y observamos en este texto del capítulo 3, verso 23, la importancia de la oración. Vimos cómo Moshe suplica de manera especial a Yahweh acerca de la importancia que le permita ver pasar a la tierra prometida. Dice el verso 25, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jardín, aquel buen monte y el Líbano. Pero, ¿qué sucede en el verso 26? Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no hables más de este asunto. Qué frase tan extraordinaria del verso 26 de Devarim que debemos considerar con mucha atención, porque vemos cómo Moshe, según lo que vimos en nuestro relato en el día de ayer, entró en un tiempo de oración. Vimos la importancia de que nuestra oración sea agradable, dulce, melódica, como una canción, como que podamos cantar una plegaria. La importancia número 2 del nombre de Yahweh, y hablamos de los 72 nombres que veremos en otra ocasión cada uno de ellos. Vemos cómo es importante entender la importancia de mencionar a Elohim, el nombre de Dios, ese nombre de Elohim que significa juicio, que significa justicia, pero también entender que el nombre de Hashem como eterno, Yod-Hei, Bat-Hei, ese nombre poderoso de la compasión divina y la misericordia. También es importante tener presente que usted recordará una frase muy popular que dice por allí: nada es gratis, ¿verdad? Nada hay gratuito, todo tiene un precio. Y es así como evidentemente todo tiene un momento y todo tiene un tiempo. Y definimos que especialmente en el tiempo de Shabbat, al atardecer del día 6, día viernes, y al entrar al día séptimo, Shabbat, en ese tiempo es muy importante, es un muy buen tiempo, particularmente para el tiempo de oración. Ahora, mencionamos que también es muy importante que nuestro clamor, nuestra plegaria, nuestra petición al Padre Eterno sea muy concreta, que sea determinante en cuanto a lo que estamos pidiendo y los detalles de la petición que nosotros tenemos. No es suficiente decir: Señor, dame salud, sino hablarle puntualmente: Señor, sana en mi cuerpo esta dolencia física de los músculos, de mis huesos, de una enfermedad en particular, y hacer esa mención puntualmente. Ahora, vimos que todos los seres humanos, cuando tenemos nuestra plegaria, nuestra oración, tenemos 2 tipos de plegarias básicamente. Una plegaria que es de carácter espiritual. Muchos tienen oraciones de carácter material, básicamente, en la economía, en la vivienda, en el trabajo, en el salario y ese tipo de cosas. Pero por supuesto esto para significar que toda oración tiene un precio. Y el precio que tenemos que pagar, si puedo usar esta expresión, por nuestras plegarias es tomarnos el tiempo
y con devoción, con dedicación, con émuna, hacer nuestra petición, ya sea de carácter material o ya sea de carácter espiritual. Todo tiene un precio y ese precio que nosotros tenemos que pagar está establecido en el orar abundante y continuamente. No es simplemente decir, Señor, bendíceme, Señor, escúchame, sino entrar en un tiempo de intimidad, en un tiempo de relación, en un tiempo de comunión, en un tiempo de privacidad con el Padre y poder hablar con Él puntualmente sobre nuestra necesidad. ¿Sabes? Cuando nosotros disponemos de nuestros tiempos y los dejamos a disposición de el abogado o el médico, es interesante, ¿verdad? Usted habla con un abogado, habla con un médico, habla con el contador acerca de sus taxes, por ejemplo, y usted se toma el tiempo de explicar cada detalle, cada situación. Porque cuando hablamos con Dios, entonces tomamos todo como tan a la ligera y lo damos por sentado? A ver, vamos a recordar una escena que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Ustedes recordarán que cuando Moshe envió a los 12 espías, a los 12 exploradores hacia la tierra prometida, recordamos que de esa experiencia cuando vimos ese parashá, la palabra allí fue allá tú. Dios le dijo a Moisés, allá tú. Si tú decides enviar a esos hombres, yo particularmente, dijo el Padre, no lo considero necesario, porque yo ya les he prometido una tierra donde fluye leche y miel. Allá tú, Moshe. Si tú decides hacerlo, tú te atienes a las consecuencias. Recuerden, ya lo estudiamos, ¿verdad? Y vimos cómo evidentemente Moshe, por presión del pueblo, decidieron entonces enviar a los 12 espías. Todos conocemos la historia, regresaron, 10 de ellos en una actitud adversa, hablaron mal de la tierra prometida, comprobaron y establecieron que evidentemente lo que Dios les había dicho era verdad, tal cual, tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, su actitud fue una actitud en la que hicieron sentir al pueblo poca cosa, en la que entendieron que ellos eran como langostas frente a esos gigantes, frente a esas ciudades amuralladas, y causaron un pánico, un terror tan grande que el pueblo llegó al punto incluso de pensar en nombrar un nuevo líder, un nuevo capitán. Esta palabra capitán es muy importante, e ir de regreso hacia Egipto. Se formó toda una rebelión en aquel momento, a excepción de Josué y Caleb, que dijeron, basta de esta situación, nosotros podemos hacerlo. El Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, Hashem, está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Pero durante aquella noche, recordemos qué pasó durante aquella noche. Dice que el pueblo de Israel lloró y lloró y lloró amargamente. ¿Por qué estoy mencionando este tema? Porque es interesante ver cómo todas esas lágrimas y todas ese lloriqueo de rebelión fue un lloriqueo totalmente en vano, inoportuno, sin sentido. ¿Por qué? Porque Dios tenía una promesa para ellos. Y es interesante porque justamente ahora vemos cómo vendrá el tiempo, dice la palabra, en que esas lágrimas que fueron en vano tendrán que ser lloradas por el pueblo de Israel, lágrimas que llorarán, pero ahora con una verdadera causa, bajo una verdadera circunstancia, se producirán esas lágrimas. Hace apenas unos días estábamos celebrando el 9 de Ab, y este tema del 9 de Ab no lo traté, realmente solo lo voy a mencionar, pero el 9 de Ab significa lágrimas después de que se lloraron lágrimas en vano, ahora se llorarán verdaderamente lágrimas de terror, lágrimas de dolor. Y en el 9 de Ab vemos cómo vimos morir a toda la generación que salió del desierto. En el 9 de Ab
Vemos particularmente cómo viene el tiempo de la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo. En el 9 de Ab vienen fechas importantes como los tiempos de Inquisición, los tiempos de Holocausto, las muertes de miles, de cientos de miles del pueblo de Israel, y en los tiempos modernos del pueblo judío. Y estas lágrimas ahora no son lágrimas en vano. Estas lágrimas ahora son lágrimas en verdad del dolor de todo ese mover antisemita que surgió a lo largo de la historia con el pueblo judío, a quien de tantas formas y de tantas maneras, en los tiempos más recientes que recordamos, después del 1492 en España con la Inquisición, no lo vemos de cerca, pero ese tiempo de la Inquisición fue algo realmente horroroso, de pánico, de injusticia, la persecución al pueblo judío. Digo al pueblo judío porque ya para este tiempo, 1492, recordemos que el pueblo, la casa de Israel, se ha esparcido a las naciones. Vemos el tiempo que todos recordamos seguramente para la época de Adolfo Hitler, con el tiempo del Holocausto. Se habla de más de 6 millones de judíos muertos de miles de formas, incinerados, familias enteras. Y todo esto son verdaderas lágrimas de dolor las que el pueblo de Israel y el pueblo judío ha vivido a través de los tiempos. Pero leí una frase de un rabino que decía: no es tiempo para el dolor, no es tiempo para llorar, no es tiempo para recordar todo ese dolor de nuestros pueblos a lo largo de la historia. Es tiempo para vivir una vida de gozo, recordando que Hashem está con nosotros, recordando que el Dios Todopoderoso es fiel a sus promesas y que las promesas que Él nos ha entregado son promesas de una conquista total. Para llegar a esa conquista total es como Moshe ahora, en estas últimas semanas, en el libro de Devarim, entrega al pueblo de Israel ordenanzas, mandamientos, hace testamento, si puedo decirlo, de cómo el pueblo de Israel debe manejar la situación. Es importante recordar los misbot, los 613 misbot. Cabe, por supuesto, una pregunta. Siempre hablamos de 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y la pregunta es, de esos 10 mandamientos, ¿cuáles realmente hoy cumplimos? Y seguramente que de los 10, pues prácticamente que el número es mínimo. Número 1, pero no solamente podemos hablar de 10 mandamientos cuando sabemos que en la Torá, en los 5 libros del Pentateuco, están establecidos 613 mandamientos, 613 misbot. Por supuesto, hay una pregunta importante aquí. Si no logramos cumplir con los primeros, con los básicos, con los primeros que Dios entregó, en los que como que reunimos el total de los 613, ¿cuánto menos podríamos entonces desarrollar fielmente los 613 misbot? Pero aquí hay algo interesante. Una persona como persona individual definitivamente no los va a cumplir todos. Pero como pueblo, como nación, como Israel, entre todos haremos que esos 613 mandamientos sí tengan cumplimiento. Por eso, cuando vimos la palabra basta, ¿usted sabe qué significa esto, mi amado hermano? Moshe está orando al Padre Eterno con ese clamor, con esa pasión, está rogando, está suplicando, y en el verso 26 el Padre le dice: basta, no me hables más del asunto. Qué interesante, porque esta palabra o esta respuesta que el Eterno nos da, esa palabra basta, Rab-Lak, que se traduce como grande, abundante, más numeroso que, más grande que, de acuerdo con la tradición judía, se puede entender de dos maneras. Por un lado, como basta, y por otro, como mucho te espera. Moisés
ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos, y por eso no debería preocuparse, de verdad no debería preocuparse demasiado por el hecho de querer entrar a la tierra en esta ocasión, porque tendría un futuro muy glorioso en Olam Abba, en el mundo venidero. Ahora, no podemos conocer, por supuesto, el pensamiento del Eterno, pero conociendo la relación entre el Eterno y Moshe, sí podemos concluir que tenían definitivamente para él, el Padre Eterno, tenía un plan diferente, ya que además hemos visto en épocas anteriores que el hecho de que Josué de la tribu de Efraín lideraría la entrada a la tierra prometida. Esto ya lo había establecido el Padre con anterioridad. Recordemos aún cuando Moshe subía al monte Sinaí, ya Josué daba sus primeros pasos de liderazgo acompañando a distancia, a prudencia a Moshe. Es muy importante que tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque se puede considerar que ya había un anticipo profético de lo que Yeshua estaba haciendo, iba a hacer en la vida de Moshe. ¿Quién traerá las ovejas de regreso a casa? Fue al lado de Yeshua que apareció Moshe en la transfiguración. Muy interesante, recuerden esto en Mateo capítulo 17, verso 3. Ahora, cuando analizamos las palabras que Moisés presenta aquí en su súplica, Adonai Yahweh, te das cuenta que ha comenzado a mostrarse como un siervo y con grandeza al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Elohim, que aquí se usa la forma El de Elohim, hay en el cielo. ¿Qué Elohim hay en el cielo? ¿Qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que tenga obras y proezas como las tuyas? Ese nivel de adoración y de exaltación para el Padre. Cuando nosotros recordamos, veamos por un momento en Shemot, recuerdan capítulo 15, el cántico de Moisés. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Recuerden también, mis amados hermanos, que al final cantamos el cántico de Moisés y el Cordero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 3, hay un plan, sin duda, hay un plan grande y extraordinario. ¿Por qué entonces Yahweh determina a Moshe y le dice: basta, Moshe, no me hables más del asunto? Porque si sigues orando de esa manera como lo estás haciendo, tal vez finalmente logres pasar a la tierra prometida. Pero ya te dije, ya te establecí, ya te indiqué que tengo un plan mucho mayor, más grande aún para ti, Moshe. Entonces es interesante este punto, mis amados, porque por eso Yahweh le habla con esa dureza, si puedo usar la expresión, diciéndole a Moshe: basta. Ahora, aquí en este punto quiero hacer una pequeña reflexión a algo. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, han orado y han orado y orado e insistido por alguna situación? En este país, en los Estados Unidos de América, es muy típico, por ejemplo, presentar oraciones profundas al Padre Eterno con respecto al tema de carácter migratorio. Cuando se presentan esos trámites de migración, trámites de residencia, trámites de ciudadanía, y esos trámites transcurren los años y pasan los días y no hay respuesta, o la respuesta que encontramos es: aún no es el tiempo. Y entonces nosotros clamamos con nuestra plegaria tan profunda al Padre, ¿verdad? Y repentinamente como que decimos: wow, definitivamente ya no voy a orar más por este asunto. Definitivamente ya no vale la pena seguir orando por esto. O por otra razón, por un trabajo, por una situación de salud, por una reconsideración en la vida de familia, de matrimonio. Y de pronto desistimos, bajamos la guardia y decimos: basta, ya definitivamente no voy a orar más. Y cuando dejamos de orar, era precisamente el momento. Estábamos apenas a fracciones de segundo para que lográramos el paso de nuestra oración. Por eso la palabra que dice que en la oración es importante que nosotros, ¿qué?
perseveremos, porque el propósito, el alcance será para aquellos que corren la carrera y perseveran, dice el apóstol Shaul, perseverar hasta alcanzar la meta. Yo quiero invitarte por eso en este tema, así como Yahweh habla a Moshe y le dice: basta, Moshe, no más en tu oración, no más con este asunto. Ahora decirte a ti, así dice Yahweh, es tiempo de que perseveres, es tiempo de que aumentes tu intensidad por tu oración, por tu plegaria, por tu necesidad, porque yo estoy atento, escuchando y midiendo la intensidad de tu corazón y de tu petición. Por lo tanto, no esperes, no te detengas, sigue adelante y persevera en tu oración. En el libro de los Salmos, en el capítulo 86, verso 6, usted recordará esta historia que vivió precisamente el rey David en una circunstancia de angustia. Y él decía esto: escucha, oh Yahweh, mi plegaria, escucha, oh Yahweh, mi oración, y está atento a la voz de mi súplica, de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, Elohim, ni obras que iguales a tus obras. Todas las naciones que te hiciesen vendrán y adorarán. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Yahweh, y glorificarán tu nombre, Elohim, porque tú eres grande, grande, grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Elohim. Vemos cómo el rey David nos presenta esta plegaria como un modelo cuando se encuentra frente a esa circunstancia de angustia. Libro de los Salmos, en el capítulo 86, verso 6. Así es que parece que a simple vista es fácil de aceptar y en verdad lo repito con gozo. Pero es muy importante tener presente que cuando aceptamos y estudiamos y conocemos la voluntad del Padre, vemos que a través de su preciosa palabra, Él nos da promesas. Él nos da promesas que nos llevan hacia un propósito y hacia un plan definido. Por lo tanto, cuando estemos en cualquier prueba, circunstancia, adversidad, angustia, solo sabemos que hay un Dios poderoso, Hashem, Baruch Hashem, en quien nosotros tenemos compuesta nuestra confianza, nuestro emuná. Por favor, dígalo conmigo, emuná. Aquí la expresión emuná nos habla de fe, pero no de una fe intelectual, no de una fe virtual, no de una fe física, sino nos habla de una fe más allá del entendimiento humano, una fe de carácter totalmente sobrenatural. Y cuando nosotros entendemos, por supuesto, la preciosa misericordia del Padre, sabemos que por su misericordia Él está atento a nuestro clamor. En el libro de Deuteronomio, Devarim, que estamos viendo en el capítulo 4, nos dice que es importante el mandamiento que jamás podemos olvidar. Preste mucha atención y léalo conmigo, por favor, en Devarim, en el capítulo 4. Vamos a estar ya entrando a nuestra recta final hoy en Estudio Bíblico Devocional con este tema tan extraordinario. Moshe exhorta al pueblo a la obediencia. Léalo conmigo. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Por favor, preste mucha atención al libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 1. Oye pues, Israel, aquí está el principio del Shema, que lo veremos más adelante en Deuteronomio 6. Pero primero, nadie entrará a la tierra prometida sin guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos ordenados, establecidos en la Torá,
Estos son los mandamientos establecidos en la Torá. ¿Por qué? ¿En qué momento? Lo repito con tanta frecuencia. ¿En qué momento el hombre, el ser humano, la religión, el concilio, la teología del hombre, la filosofía humana, en qué momento desistió de las ordenanzas de Dios en cuanto a los mandamientos? ¿En qué momento el hombre tomó lo malo y lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo? ¿En qué momento el hombre cambió las celebraciones de Levítico 23, las santas convocaciones, y las convirtió en celebraciones del mundo, en celebraciones paganas, en celebraciones de idolatría, en celebraciones de brujería, de hechicería, de maledicencia? ¿Y en qué momento el pueblo, comillas, creyente, participa de esto? ¿En qué momento perdimos la dirección? ¿En qué momento perdimos la ruta? ¿En qué momento? Porque Yahweh Moshe describe esta palabra y dice: ningún hombre, nadie podrá agregar, nadie podrá disminuir, nadie podrá cambiar una sola de las ordenanzas que el Padre nos ha entregado. Así es que nos advierte en Mateo capítulo 7, verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Eterno, la voluntad del Eterno, la voluntad del Eterno es, dígalo conmigo, la palabra, la Torá, el principio, el fundamento. ¿En qué momento alguien dijo que todo lo anterior ya no tiene vida? ¿En qué momento alguien dijo que la Torá había pasado? ¿En qué momento alguien dijo que la ley traía maldición? Por favor, ¿cómo tú puedes repetir una frase como que la ley, estás bajo la ley, estás bajo maldición? Si la palabra ley aquí traduce Torá, si la palabra ley aquí traduce instrucción, si la palabra ley aquí traduce Dios Todopoderoso con nosotros, ¿cómo podemos entonces interpretarlo de esta manera tan absolutamente irresponsable? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 14, acerca de la Nueva Jerusalén, dice la palabra: bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta advertencia, por supuesto, va seguida de otra no menos importante, como lo es aquí mismo en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 2 que acabo de mencionar. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Mis amados, nadie puede añadir, mis amados, nadie puede quitar, mis amados, nadie puede cambiar, mis amados, nadie puede inventar nuevos mandamientos ni acomodar a nuevos pensamientos de filosofías como las que estamos viendo hoy lamentablemente en este mundo moderno, donde el contexto de familia, papá, mamá, desaparece y estamos viendo generaciones tan absolutamente aberrantes. Bien, mis amados, tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta enseñanza con todos sus amigos en las redes sociales. Será hasta el día de mañana. Bendiciones. Shalom Alejem. Gracias por estar con nosotros.